yo no amo, entonces cuando en mí hay mentira y en el otro hay verdad, y yo con mis ojos mentirosos me miro en los ojos de la verdad que me mira, tengo que bajar la vista y se interrumpe la mirada. Cuando yo me veo mirado por el amor, en mi no amor, bajo la mirada. Pero cuando hay empatía, cuando hay amor en mí o cuando hay deseo de amor en mí, y cuando yo miro que el otro me mira con amor, hay encuentro, hay oración. Mirar largamente la mirada de una imagen o mirar largamente a través de la lectura, porque la lectura tiene esa maravilla. Cuando yo leo, miro. Cuando yo leo, miro. Entonces, dice Marcos, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, y yo miro a Jesús amarlo. Pero como la palabra no solamente toca aquel momento, sino toca este aquí y ahora, yo lo miro a Jesús mirándome y amándome, y me quedo largamente mirando que Él me mira y me ama y me dice. Entonces uno comprende cómo, tanto a través de la Sagrada Escritura, como a través de la criatura, del libro abierto de las criaturas, como a través de una imagen que con sus grandes ojos me mira, lo que yo miro se me desnuda y puedo verlo, puedo leerlo por dentro. Son dos claridades que se encuentran, que se compenetran sin confundirse. Miro ojo a ojo. Fijos los ojos en Él, dice la Escritura. Fijos los ojos en Él, fijo la mirada en Él. Y entonces sigo el consejo de Santa Teresa. Cuando uno va a la oración, debe mirar que Él me mira. Mire que le mira. Simplemente, mire que le mira. Sea que esté delante del sagrario cerrado, sea que esté mirando la hostia expuesta en esta afortunada exposición eucarística de muchas capillas ya en nuestra afortunada arquidiócesis, mirando fijamente el Santísimo Sacramento expuesto para ser mirado. Mire que le mira, porque el que miro me desvela, me muestra que es el mismo que oigo. Hay un momento en que entre mirar y oír no hay distancia, que es en el Verbo encarnado. No hay distancia. Es lo mismo lo visto que lo oído. Por eso, verlo a Él crucificado, en el silencio de su crucifixión, verlo a Él es oír. Él es, al mismo tiempo, toda la visión del Padre. Me muestra lo que Dios es, me grita y me dice lo que Dios es en el silencio de la crucifixión, me dice lo que Dios es, me muestra lo que Dios es. Por eso puedes decir, ¿cómo me preguntas? ¿Cómo me pides? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo este reclamo ancestral de toda la humanidad, ver a Dios? El reclamo, el pedido de Moisés, muéstrame tu rostro. ¿Cómo? Sí, está en tu corazón, pero ¿cómo me pides eso? Si verme a mí es ver al Padre. Si yo soy toda la visión del Padre, mírame a mí y ves al Padre, ves el amor del Padre, el amor sin límites del Padre. Cuando me ves morir, cuando me ves en la pasión, cuando me ves a los pies de los míos,
cuando me ves en mi ternura, cuando me ves en la multiplicación de los panes. Sea que me oigas, sea que me veas, oyes y ves a Dios, en lenguaje y en carne humana. Y esto despierta lentamente a través de una realidad que es como rumiar, el misterio del gustar, el gusto por las cosas de Dios. El gusto por las cosas de Dios no se obtiene si uno no deja de gustar con la capacidad gustativa las cosas que no son Dios. Si uno no acostumbra el paladar a una cosa mejor. Hay que aprender a catar un vino de calidad, un vino bueno, un vino añejado. El que no ha aprendido a catar, le da lo mismo una cosa que la otra, porque el gustar es la capacidad de discernir los gustos de las cosas, de mayor o de menor calidad. Hay gente que tiene un gusto torpe, un gusto no educado, es un paladar que no sabe captar lo bueno, el gustar de las cosas de Dios. Por eso va unido a esa realidad que el Espíritu Santo nos regala, que es el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque gustar es sentir y percibir el sabor con el paladar, paladear, rumiar. Gustar es experimentar la realidad a través del sabor, es percibir lo agradable, lo deseable, lo que complace. Pero la palabra sabiduría viene del latín sapiencia, del griego sofía, y sofía viene de una raíz que es tener sabor o gusto. Por lo tanto, sabiduría tiene como su origen en algo, en percibir algo que tiene sabor y que tiene gusto. El sabio es el que gusta, el sabio es el que capta, el sabio es el que distingue sabores, y por lo tanto el sabio es el que distingue el bien del mal. No todo lo que parece apetecible es bueno. La mujer vio que el fruto era apetecible, alargó su mano y comió, y con eso comió la muerte y nuestra muerte, porque no discernió, no tuvo sabiduría, no usó de la sabiduría porque la tenía, no usó de la sabiduría, abusó del gusto, abusó de lo apetecible, se dejó confundir en su sentido gustativo por aquello que se le aparecía como capacidad de poder gustar todas las cosas a su antojo y no gustarlas según Dios, no el gusto de Dios, que también es darle gusto a Dios, serle agradable a Dios. Prefirió agradarse a sí misma y hacerle gusto a otro y no agradarle a Dios y tener el gusto de las cosas, el gusto de Dios por las cosas. Pero al mismo tiempo, sapiencia, que viene de sapiendo, de sapere, es percibir, sabor, sapere, hasta es como encontrar el significado en el mismo decir. Cuando yo digo sabiduría, estoy como paladeando. Sapere, sabor, sabiduría, paladear, degustar, catar, percibir.
hay una manera de percibir y de gustar la palabra de Dios. Por eso la fe es una sabiduría. Y por eso San Gregorio, lo cita el Papa Benedicto en una homilía, San Gregorio se asombraba de que justamente algunos no hubieran acudido al banquete invitados por Jesús para tener un contacto con Dios, porque no estaban acostumbrados al gusto de Dios. ¿Cómo es posible que el hombre no quiera ni tan solo probar el gusto de Dios? ¿Cómo es posible que Dios te invite a comer con Él y tengas otra ocupación, otra cosa que gustar en tu vida? ¿Cómo puede ser que ustedes confundan, dice Pablo, el gusto de la Eucaristía con los manjares de la carne? ¿Cómo puede ser que confundan una comida con la otra? ¿Por qué la Iglesia enseñó a ayunar antes de la Eucaristía? Para enseñarnos a gustar, para enseñarnos a diferenciar un gusto de otro, para enseñarnos a gustar la Eucaristía. Nos hizo ayunar de otros gustos. Tener los gustos de Dios. Y por eso, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le hubieras pedido tú de beber a Él y Él te habría dado agua viva. Gustar es de pronto comprender que esta palabra audible, que se hace palabra visible, es una palabra que se hace manjar para ser comido y bebida para ser bebida. Y entonces la Eucaristía es la culminación del sentido del gusto de las cosas de Dios, porque uno gusta el gusto de Dios. Y si es cierto lo de Santo Tomás, que de alguna manera se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, también es cierto que de alguna manera el gusto no se engaña, porque cuando el gusto gusta pan, gusta a través del gusto del pan a un Dios que nacido en Belén se hizo pan bajado del cielo, venido para ser comido, partido. Y entonces uno gusta, y al gustar y al degustar y al catar se hace una misma cosa con lo que gusta, y por lo tanto se siente llamado a hacerse pan, a partirse y a darse, a hacerse ofrenda, a hacerse víctima, a hacerse sacrificio. Y entonces, si uno gusta vino, porque los sentidos gustan del accidente, los sentidos me hacen gustar también a través de su espiritualización, en lo mismo que gustan, la misma realidad que es la Eucaristía, me hacen percibir la embriaguez. Los místicos han hablado de la embriaguez de la Eucaristía. Así como el vino embriaga y hace que el hombre se salga de sí, la Eucaristía embriaga en la sobriedad. Parecen contrarios, ¿no? Me embriaga y me hace sobrio, pero me hace salirme de mí mismo, porque me embriaga con el gusto de lo que gusto. ¿Y qué es lo que gusto? Gusto la locura de un Dios que se entregó hasta hacerse sangre derramada, y esa sangre derramada es la que yo gusto al beberla. Y me hace comenzar despacito a que me guste, a que me sea sabroso darme, a que me sea sabroso entregarme, a que me sea sabroso morir y dar la vida, a que me sea sabroso que el amor sea en mí ofrenda, sacrificio, partición y repartición. ¿Qué distancia hay entre esto y el momento en que comulgamos y nos distraemos con los demás sentidos
en otras cosas, en lo que la vista ve y que no es de Dios, en lo que el oído oye, en lo que el tacto palpa. Todos los otros sentidos parecen desconcentrarme, cuando hay un sentido que está llamando a concentrarme en lo que estoy gustando, e incluso ese sentido se puede distraer en decir: ahora al finalizar la misa del domingo tengo que pasar a comprar las pastas y entonces me voy con el gusto de lo que van a ser los ravioles del domingo. ¡Qué torpeza! En lugar de adentrarme y recogerme en lo que el gusto gusta, sin engañarme, engañándome. El sentido puede engañarse, pero la fe despierta al sentido a un no engaño, que es el descubrir la verdad. Por eso hay un salmo bellísimo que llama a gustar y ver qué bueno es el Señor. El Salmo 34 o el Salmo 33. A gustar, a saborear las delicias del maná, que es Dios, que baja del cielo. A ir a Él. Cuando Jesús habló de gustarlo a Él, muchos se fueron, porque era duro el lenguaje. El lenguaje, fíjense, se escandalizaron de que Jesús les dijera que podían comerlo, saborearlo, gustarlo, catarlo. ¿Ven? Como la realidad de la humanidad de Cristo, en el que Dios se hace perceptible a mis sentidos, sigue siendo un escándalo, como en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos ya no lo siguieron más. Entonces se volvió a los suyos y les dijo: ustedes también se quieren ir, ¿a dónde iremos? Nosotros vamos hacia ti sin entender demasiado, porque hemos oído lo que decías, que había que comerte. Vamos y estamos dispuestos a comerte, estamos dispuestos a beberte, porque sabemos que gustaremos la vida, que solo en ti está la vida. Es una manera de decir: queremos gustarte en tu gusto, aunque nos cueste mucho adecuar y enseñar el paladar. Eso explica este balbuceo de palabras. Explica que el gozo de la Iglesia sea lo que existía desde el principio: Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó. Ha aparecido la bondad de Dios para con los hombres, dice Pablo a Tito. Ha aparecido. Eso es lo que vamos a decir en la Nochebuena. Ha aparecido la bondad de Dios. La podemos tocar a la bondad de Dios, la podemos palpar, la podemos oír, llorar, y podemos oír a Dios que llora. Sí, a Dios que llora, a Dios mendigo de un lugar en el corazón del hombre, de un rincón en el mundo de la humanidad. Al Dios que llora con llanto humano, porque se ha hecho tan cercano que se ha hecho uno de nosotros. Lo hemos visto con nuestros ojos. Eso es de lo que damos testimonio, dice San Juan, y les anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros.
Nada de todo esto, que es la oración, se puede realizar fuera de la iglesia, sino en la comunión de la iglesia. No se puede gustar el gusto de Dios, ni oír la palabra de Dios, ni tocar la humanidad de Dios en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, ni gustar, ni oler el aroma de Cristo, sino en la iglesia, en la comunión de la iglesia, porque ella es la que nos enseña a sentir. Sentir con la iglesia, se nos dice, se nos enseña a sentir con la iglesia. Y por eso dice, para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Nuestra comunión, la comunión de los apóstoles, la comunión de la Iglesia Apostólica, es con Dios mismo. Y si ustedes entran en comunión con nosotros, y si nosotros le transmitimos a ustedes aquel con quien estamos en comunión, lo que hemos visto, con quien estamos en comunión de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que oímos, es para que ustedes estén en esa misma comunión. Entren en la dinámica de esa sentida comunión, y entonces nuestro gozo sea perfecto, sea completo. El gozo de la iglesia solo está completo, el gozo del apóstol solo está completo, el gozo de un monje que anuncia la oración solo está completo cuando aquellos a quienes les anuncia el misterio del que estaba y se ha manifestado es percibido por los sentidos y los demás entran en comunión con el misterio. Vamos a orar para terminar y acoger la bendición de Dios a través de lo que se ve y de lo que se oye, que es la sacramentalidad de la Iglesia, que es la vida sacerdotal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz y que tengan todos una Navidad feliz, un encuentro con todos los sentidos, con el Dios que se hace niño. Amén. in vado vidi, quid dadis nos.